Bueno, amados, ahora sí, quiero que me cuenten si me escuchan de forma correcta, si me hago entender. Necesito que me digan si me escuchan, ¿sí? Por favor, a ver si estamos bien con el micrófono. Confírmenme de que me están escuchando. Y si me están escuchando y me están viendo bien, entonces vamos a comenzar en los próximos instantes. Vuelvo a repetir, confírmenme si me están escuchando de forma correcta para que podamos comenzar y desarrollar el tema que tenemos que desarrollar, que es un tema largo, complejo, pero también es extraordinario. Así que confírmenme eso. No voy a comenzar hasta que alguien no me confirme que me está viendo, me está escuchando de forma correcta para poder comenzar y poder desarrollar el tema que tenemos que desarrollar en el día de hoy, ¿sí? Yo creo que ustedes no me escuchan porque veo que nadie me responde, pero si me escuchan, por favor, confírmenme que me están oyendo de forma correcta, ¿sí? Confírmenme si me escuchan. Se escucha bien, perfecto, maravilloso. Entonces vamos a meternos en el tema. Si me están escuchando, perfecto. Gracias, Slavi. Miren, Slavi de Bulgaria ha entendido mejor el español que los demás españoles. Así que un abrazo ahí para todos. Vamos a meternos en el tema. Quiero que me presten mucha atención. Nos vamos a meter en el tema. Estamos aquí para hablar técnicamente de cuáles son los próximos pasos, hacia dónde vamos verdaderamente, hacia dónde vamos como hombres y mujeres de Dios, qué es lo que estamos tratando de desarrollar, cómo funciona todo esto, y necesitamos de alguna manera tener claro, ¿no?, los conceptos, tener claro los principios. Y para poder desarrollar este tema necesitamos irnos al origen. Vamos a trabajar desde el principio, porque necesitamos entender verdaderamente si vamos a restaurar algo de dónde venimos para saber verdaderamente a dónde vamos. Y acá hay un misterio importante que necesitamos entender. Cuando nosotros observamos nuestra posición verdaderamente en el cielo, cuando analizamos la posición que nosotros ocupábamos, nos cuesta mucho demostrar la idea o el concepto, ¿no?, de que nosotros ocupáramos una posición de hijos. Hay una serie de principios, hay una serie de argumentos bíblicos que nos dan a entender de que la idea o el concepto de Dios es de una forma cíclica hacer que los seres pasen siendo una criatura, luego se transformen en un hijo, pero por último, de alguna forma, puedan alcanzar la estatura de hijo, ¿sí? Por supuesto que todo esto hay que demostrarlo, todo esto hay que argumentarlo y hay que entenderlo para que podamos de alguna forma afirmarlo como una doctrina y como una especie de meta en medio de nosotros para la iglesia y para el pueblo de Dios. Necesitamos entenderlo verdaderamente para saber cómo es que esto funciona. Lo primero que necesitamos entender entonces es de que nosotros fuimos creados y ocupábamos un lugar, una posición celestial. Estábamos en el cielo y ocupábamos un lugar en aquel lugar de privilegio. Sabemos nosotros de que hubieron dos grandes problemas en el cielo, o un gran problema en el cielo, que luego se subdivide en dos tipos de seres humanos. Y yo quiero que me presten mucha atención acá, porque esto es algo que Simran en profundidad, pero necesitamos entender esto. Sabemos nosotros que hubo una rebelión preexistencial, o sea, antes de que nosotros viniéramos a la tierra, en el cielo, hubo. De esa rebelión salieron dos grupos de seres, ¿sí? Dos grupos de seres. Sabemos de que salieron dos grupos de seres. ¿De dónde nosotros vemos estos dos grupos de seres? Los vemos en una especie de sombra y de figura a través de toda la Biblia. La casa de Jacob, la casa de Israel, la parábola del hijo pródigo son de alguna forma sombras y figuras de lo que pasó en el cielo. Después de que hubo una rebelión en el cielo, vemos nosotros de que hubieron dos tipos de seres. Préstenme atención. Número uno, los que vuelven arrepentidos, y número dos, los que permanecieron en casa. Vuelvo a repetirlo. Número uno, los que volvieron arrepentidos, y número dos, los que permanecieron en casa.
Sabemos que el problema no es los que se equivocaron y se arrepintieron. Sabemos que el problema son los que permanecen en casa. Hoy día tenemos ese mismo problema sobre la tierra. Tenemos dos tipos de seres dentro del sistema. Tenemos un tipo de ser, los dos se equivocan, pero uno vuelve con la idea y el concepto de que se equivocó por su actitud, que es humildad, y por el otro lado están los que no creen haberse equivocado. Y esos de alguna forma están equivocados, están no solamente equivocados, sino que la Biblia describe que están condenados. Analícelo conmigo por un momento. Nosotros somos de los que nos equivocamos, pero tenemos un nivel de arrepentimiento y estamos siendo restaurados para volver al cielo. Pero vemos nosotros a Satanás, el diablo, que una de sus operaciones, no una, la más importante de sus operaciones es la de acusar, por favor, de acusar a sus, escuche esto, a los hermanos. Y esto a mí me llamó poderosamente la atención porque esto quiere decir que en algún momento ese ser ha sido hermano nuestro. Pero en algún momento de la historia, tanto él como nosotros cometimos un error. Nosotros nos hemos arrepentido, por eso estamos en el proceso, pero él no se ha arrepentido. ¿Y cuál es la evidencia de que no hay un arrepentimiento? Su actitud de acusador. Su actitud de acusador. Por eso es muy importante, y ya lo vamos a hablar en el próximo Simram, de que usted no vaya a ocupar la posición de la otra naturaleza, de los que no tienen remedio. La posición de acusador, la posición de juez, la posición, escuche esto, el problema de Dios no es el pecado, el problema de Dios es la acusación. Satanás no es por favor, el problema de Satanás no es que hubo un pecado en él. El problema de Satanás es que Satanás, a pesar del pecado, se vuelve acusador de sus hermanos. Nosotros también, ¿quién de nosotros no se ha equivocado nunca? El tema es, por favor, movernos en reconocimiento, movernos en la humildad característica. ¿Cuál es la humildad? ¿Cuál es la humildad? Dejar la posición de acusadores. Eso es la humildad, hacer silencio. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, la hazaña más grande de Jesús en la cruz, cuando lo hicieron culpable, cuando la maldición vino sobre él, es que él no abrió su boca. Esa es, si él hubiera abierto su boca, si él se hubiera justificado, si él hubiera maldecido, si él hubiera despotricado de alguien, él hubiera caído en el mismo juego que cayó Satanás el diablo, la justificación. Entonces necesitamos nosotros entender eso. Ok, ya habiendo entendido ese concepto, que lo vamos a ver en el próximo Simram, la naturaleza de los condenados, que sencillamente acusar. O escuchen esto, es justificarse. Esa es la naturaleza del condenado. La naturaleza del pecador es sencillamente el arrepentimiento. ¿Y cuál es la evidencia del arrepentimiento? Que llora, que se arrastra, que camina de rodillas, que va a cumplir un mandamiento al monte, o que se rapa la cabeza, o que se envuelve en silicio. No, sencillamente que hace silencio, por favor. ¿De dónde sacamos eso? Del sacrificio en la cruz del Calvario. Ahí es donde está la evidencia más grande. Pero dado que nosotros estamos entendiendo esto, nosotros tenemos que reconocer de que todo esto surgió porque hubo un problema de característica familiar, hubo un problema en el cielo. Entonces, la idea, cuando nosotros leemos la Biblia, es de que Dios no quiere en el cielo sencillamente tener una generación o una congregación de hijos, sino que lo que Dios quiere es tener un equipo. ¿Y de dónde viene esto? Esto viene desde el principio del principio. Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces, Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra, dice, imagen, conforme a nuestra semejanza. Déjenme explicarles algo porque hay gente que no logra entender esto. Nosotros no podemos ocupar exactamente una posición de hijos en el cielo, porque la idea de Dios es que seamos igual que Él. Es que seamos absolutamente en todos los detalles igual que Él, a su imagen y su semejanza. O sea, por supuesto que todo tiene un inicio, todo tiene un principio, como el Hijo. El Hijo tiene un principio pero no tiene fin. Esa es nuestra naturaleza, tener un principio pero no tener fin. ¿Y por qué no tener fin? Porque vamos a tener o debería
tener las características de Dios. Ese es el proceso que nosotros estamos experimentando desde la eternidad, ¿sí? Por eso hemos venido a la tierra a atravesar un proceso que no se va a terminar cuando nosotros muramos, porque cuando nosotros pasemos por las puertas de la muerte nos van a elevar a una dimensión. Escuchen esto. ¿De dónde viene esto? Viene esto de que nosotros leemos en la Biblia de que hay hombres que no terminaron la carrera siendo hijos, sino que terminaron la carrera siendo amigos de Dios. Y ahí es donde yo quiero que podamos entender de que hay algo mucho más allá de la paternidad. Miren, mi perfil escribí ayer algo que Dios traía a mi corazón con respecto a esto. Entonces yo escribí y decía de que en la medida que el verdadero amor, el de Dios, crezca en medio de nosotros, se van a terminar tres cosas. Número 1, los patriarcados. Número 2, los caudillajes. Y número 3, los liderazgos. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros tengamos la misma estatura de Él. Si usted lo ha leído en el libro de Efesios, en el capítulo 4, dice hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. O sea que Él no escatimó en ningún sentido que nosotros no vayamos a la estatura de Él. Por eso Jesús dijo, llegará el momento en que yo ya no rogaré más por vosotros al Padre. Fíjese una etapa de nuestro crecimiento. O sea que llega una etapa donde nosotros tendremos la misma estatura del Hijo. Y ahí es donde yo quiero que podamos entender eso. Donde de alguna manera nosotros, por favor, nosotros, la estatura más grande que se nos puede asignar en el planeta tiene que ver con la dimensión de hijo. Pero de ahí en adelante, por favor, en el cielo, nosotros vamos a ser co-creadores juntamente con Dios. Y no nos va a decir, hijos, hagamos, sino que nos va a tratar como amigos. Ustedes saben de que nosotros podemos tener muchos hijos, pero no todos los hijos tienen para con nosotros la condición, la calidad o la dimensión de hijo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el vínculo biológico, por favor, ¿sí? El vínculo de responsabilidad biológica. Y otra cosa es el vínculo de amigos. No todos los hombres han logrado ser amigos de sus hijos y no todos los hijos han logrado ser amigos de sus padres. Cuando nosotros miramos la Biblia nos damos cuenta de que Jesús no es solamente un hijo. Jesús tiene una condición, una dimensión de amistad para con el Padre. Y esa es la dimensión a la que nosotros tenemos que llevar a la gente. A una dimensión, por favor, de amistad. Cuando nosotros leemos la Biblia no dice de que nosotros habíamos dejado de ser hijos. Nunca la Biblia menciona el término que dejamos de ser hijos. La Biblia sí dice que nosotros dejamos de ser amigos. Por eso es que dice la Biblia de que tenemos que volvernos en amistad. Dice, y no usa exactamente esa palabra, usa la palabra enemistad. Es algo que nosotros tenemos que volver a recuperar. Tenemos que volver a recuperar la amistad, en este caso con el Creador. Cuando Génesis capítulo 1, verso 26 dice esto, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Las palabras en el original aparecen, las teologías nos vendieron de que Dios estaba hablando con su espíritu y estaba hablando con el Hijo, pero en realidad en el original habla de la palabra Elohim. Y esa palabra Elohim, ¿sí? Esa palabra es una palabra para decir dioses en plural. O sea que ahí lo que está diciendo es los Elohim, ¿sí? Dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Los dioses, por favor. Había una convocatoria, una reunión de dioses para poder crear al hombre. Eso quiere decir, por favor, de que Dios quiere llevarnos a nosotros hasta la estatura de dioses, ¿sí? Esa es la dimensión, eso es lo que dice el Salmo 82. Si hay alguien con nosotros ayudándonos, por favor que lo pueda colocar para que lo podamos entender. Esa es la estatura, de alguna manera, con la que Dios nos quiere entregar a nosotros. O sea que lo que Dios nos quiere entregar a nosotros va más allá de nuestra capacidad pensante. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirles a ustedes? Por eso es que la Biblia dice, en contraseña. Ustedes saben, Dios nos está diciendo, en contraseña. Una de las cosas que Dios nos está diciendo es sencillamente, por favor,
es sencillamente de que de alguna forma, de alguna manera, nosotros tenemos que volver a recuperar una dimensión de amistad perdida con Dios. Y si nosotros estamos trabajando con gente, ayudémoslo a que comiencen a experimentarlo desde ahora, en la relación propia con los seres humanos, que comiencen a experimentarlo, esas dimensiones, por favor. Encontré en la Biblia una serie de secretos que yo se lo voy a compartir en los próximos minutos, que a mí personalmente me han dejado impresionado al respecto. Pero lo primero que tenemos que entender es la posición entonces gloriosa que Dios verdaderamente nos quiere dar a nosotros. Dios quiere que ocupemos, ¿sí?, verdaderamente una dimensión, como dice el Salmo 82. Lo vamos a leer para que lo podamos entender. Esto es no solamente que esto fue, sino que esto va a volver a ser, porque la Biblia dice claramente que estamos en un ciclo, lo dice Eclesiastés, que lo que fue es sencillamente lo que será. Dice amonestación contra los juicios injustos. Escuche, por eso es de que nosotros no podemos caer en el papel de Satanás, porque si a nosotros nos van a poner en una estatura, va a ser sencillamente para poder, por favor, desarrollar misericordia y juzgar con equidad. Mire lo que dice, amonestación contra los juicios injustos. Dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. En medio de esa reunión vamos a estar nosotros un día. Por eso es que nosotros, ¿hasta cuándo vamos a juzgar injustamente? Y vamos, dice, y aceptaréis las personas, dice, y aceptaréis las personas de los impíos. Defended al débil, al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y necesitado, libradlo de las manos de los impíos. Dice, no saben, no entienden, andan sin revelación, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú heredarás las naciones. Ahora, si nosotros somos dioses, ¿por qué nosotros vamos a morir como hombre? Porque nos encapsularon en un cuerpo biológico. ¿Para qué nos encapsularon en un cuerpo biológico? Por causa de un juicio, por causa de lo que nosotros estamos leyendo ahí. ¿No dice la Biblia de que Satanás es el acusador de los hermanos? Parece que en algún momento de la preexistencia nosotros nos rebelamos y nosotros nos prestamos para el juego de Satán, y en vez de apoyar a Dios en la tarea de restauración, en la tarea de misericordia, nosotros parece que nos prestamos para de alguna manera opinar como opina el enemigo. Les hago una pregunta alguna vez. ¿Alguna vez intentaron restaurar a alguien? ¿Alguna vez intentaron moverse en amor y en misericordia con alguien y de repente apareció un razonador, apareció un impío, una persona sin misericordia, sin esas capacidades del cielo, que no tiene la capacidad de ver como Dios ve? Dentro de la propia iglesia me refiero, donde te dijeron, pero no le des oportunidad a esa o a ese, pero ¿cómo te vas a juntar con fulano o con mengana? ¿Cómo vas a compartir con esto o con lo otro? Pero no viste lo que hizo o lo que dejó de hacer. Parece que nosotros cometimos ese error y de alguna forma eso fue contra el corazón del Padre, eso fue contra las intenciones del Padre. ¿A quién fue? A quien el Padre engrandeció, aquel que le dijo al Padre, yo voy a rescatarlos, son malos, están perdidos en la tierra, pero voy a ir a rescatarlos. Ese fue nuestro hermano mayor. Por eso es que el Padre habló de él y dijo de nuestro hermano mayor, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia, o el que me complace. ¿Me están entendiendo? No podemos funcionar con Dios con ese corazón. No podemos funcionar con Dios si no vamos en pos de la salvación, en pos de la liberación, en pos de la oportunidad, en pos de la misericordia, en pos de nuevas oportunidades para los seres humanos. Ese es el corazón de Dios. Lo demás a Dios, lo estamos leyendo, le provoca repulsión. Por eso es que Dios está diciéndonos que nos pongamos en el lugar que nos corresponde y comencemos a hacer la tarea. ¿Quieren que les diga una cosa que vamos a hacer en la tierra? Y si nosotros aprobamos en la tierra lograr tener y desarrollar el corazón de Dios,
funcionar como equipo a su lado, que Él nos pueda decir a nosotros hagamos, que Él nos pueda decir a nosotros con libertad salvémoslo a fulano, que Él nos pueda decir con libertad a nosotros démosle una nueva oportunidad a Mengano, que Él pueda contar con nosotros como hombres llenos de piedad y de misericordia, incapaces de juzgar, porque eso le toca soberanamente a Dios personalmente. Entonces nosotros en la eternidad podremos hacer o llevar adelante una misión de restauración universal. Pero ¿qué religioso puede llevar adelante ahora una misión de restauración cuando no se atreve a restaurar lo que lo rodea, lo que está a su lado, sin misericordia, sin piedad, sin esas capacidades divinas verdaderamente? Por eso es tan importante que en este tiempo podamos desarrollar ese potencial. Por eso es que hay algo que a mí de verdad me preocupa. La Biblia dice, como ustedes lo saben y lo dice en uno de nuestros discipulados, cuando habla de salvación, dice claramente la Biblia, dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Dice, con cuerdas de amor y con cuerdas humana. O sea que la forma de traer Dios a lo nuevo, a la revelación, a la restauración, es sencillamente hombres llenos de amor. Entonces lo que a mí me preocupó y me impactó, de hecho quiero pedirles que lo anoten ahí, por favor, ¿sí? Lo voy a escribir acá, que yo lo estaba meditando en ello. Sin amor no podemos traer a nadie. ¿Por qué no he podido traer a nadie a la verdad? ¿Por qué no he podido atraer a nadie a Dios? Porque no hay amor. No le busquemos la vuelta, no le busquemos otra cosa. Sencillamente no está el amor, la fuerza, la garra, las agallas que se necesitan, que da verdaderamente el amor, porque el amor te hace un hombre extrovertido, el amor te hace alguien pionero, el amor te hace alguien, por favor, sin amor no se alcanzan las almas, ¿no? Con respecto a cuerdas humanas o cuerdas de amor, es lo que dice la Biblia. O sea, sin amor no podemos atraer a nadie a Dios. Y necesitamos nosotros recuperar eso para poder verdaderamente cumplir con ese propósito. Y quieren que les diga una cosa, la tierra es un campo fértil. La tierra es un campo, por favor, que necesita de alguna manera de nosotros. Que alguien llore con la gente, que alguien abrace a los abandonados, a los enlutados, a los empobrecidos, a los abandonados. Alguien tiene que hacerlo. Y alguien tiene que hacerlo. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién verdaderamente lo va a hacer? Eso es lo que de alguna forma te va a posicionar verdaderamente mañana. Estamos en la tierra para demostrar verdaderamente cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestras actitudes. Ahora, déjenme ir un poquito más adelante. Génesis capítulo 5, verso 24, la Biblia dice, ¿qué es lo que tuvo que hacer Enoc? Por favor, para que Enoc no viera la muerte. Fíjense qué tremendo esto. Cuando leemos el Salmo 82, escuchen, por favor. Cuando leemos el Salmo 82, dice que los dioses, por favor, que están cometiendo el error de juzgar, los dioses que están cometiendo el error de juzgar a los hombres, en vez de levantar a los afligidos, en vez de levantar a los seres humanos de la tierra que están caídos, esos hombres, dice la Biblia claramente, lo acaban de leer, Salmo 82, van a morir como hombres. Pero de repente yo veo a alguien como Enoc que no murió como un hombre. De repente veo a alguien como Elías que no murió como un hombre. Y de repente leo en la Biblia que hay una promesa para un determinado grupo de personas a que no mueran como un hombre. Porque la Biblia dice, está determinado que los hombres mueran una sola vez. Pero parece que cuando sacamos, por favor, el Dios con minúscula que tenemos adentro en la tierra, entonces vamos a pasar a otra dimensión sin cruzar por las puertas de la muerte. Eso es lo que Dios nos ha prometido. Pero ¿cuál es el único requisitorio? Dejar de ser jueces. El único requisitorio es dejar de juzgar a los demás, es dejar de señalar, porque cuando hago eso desparramos, si no recojo, ¿qué sería recoger lo que dice el Salmo 82? Por favor, librad al afligido, al necesitado, de la mano de los impíos, por favor, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Eso tiene que ver con el hecho de desarrollar el Dios con minúscula que nosotros tenemos adentro.
Ahí es cuando viene el poder, ahí es cuando viene lo sobrenatural, ahí es cuando lo imposible se vuelve posible, cuando usted está en pos del propósito. Entonces no tenemos formas de ser detenidos. Y ahí es donde nos volvemos de alguna manera, por favor, o recuperamos nuestra naturaleza, y ahí es cuando nos preparamos para ser arrebatados. Pero la Biblia no dice de que Enoc era amigo. La Biblia dice de que Enoc caminó con Dios. Eso es importante, caminó pues con Dios, por favor, Enoc, y desapareció. A ese caminar del Antiguo Testamento, escrito en el Génesis capítulo 5, verso 24, los apóstoles en el Nuevo Testamento le llaman ser amigo. Entonces ellos dicen, es que Enoc fue amigo de Dios. Y cuando nosotros leemos esa palabra, la palabra caminó, nos damos cuenta de que caminar es tener el corazón de Dios. Es pensar como Él piensa, es actuar como Él actuaría en medio de la tierra. Y en ningún momento Él actuaría con saña, con odio, con ira, con venganza. Todo eso es el corazón natural del hombre. Por favor, Él actuaría todo lo contrario. Él actúa con oportunidad, levantando al afligido, al menesteroso, al necesitado. Lo quiere librar de la mano de la impiedad. Es importante entender el corazón de Dios para que cambiemos el chip nosotros en la vida de nosotros. No vaya a ser que quedemos afuera de todo lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, analice conmigo algo importante. Este caminar con Dios, luego en el Nuevo Testamento, la Biblia le va a llamar entonces el hecho de que él era amigo verdaderamente de Dios. Me quedé impactado que la palabra amigo se dice de varias maneras, por favor, en la Biblia. En la Biblia, la palabra amigo, yo quiero que la podamos entender, se dice absolutamente de varias maneras. Hay muchas formas de decir amigo, ¿sí? Hay amigos que tienen que ver con una palabra que realmente tiene una connotación de amistad como lo que nosotros conocemos. Cuando yo leía la Biblia, yo entendí rápidamente que nosotros conocemos este nivel de amistad. Conocemos la palabra amistad, amigo, cercano, compañero, jornalero, prójimo y vecino. Esa palabra hebrea se dice, esa palabra hebrea, anótenlo, es la palabra 7462 para decir amigo. Esa palabra, y esa es la amistad que nosotros conocemos en la tierra. La palabra amigo, amistad, cercano, es la palabra hebrea 7462. 7462. Pero esa no es la amistad que tenía Enoc con Dios. La amistad que tenía Enoc con Dios es importante que la podamos entender. Esa amistad era como la amistad que tenía David con Jonatán. Esa palabra amistad, esa palabra gloriosa que aparece también en la Biblia, esa palabra hebrea para decir amigo, la mayoría de las veces, la palabra amigo en la Biblia se va a decir con la palabra H7453. Pero hay en oportunidades, por favor, donde la Biblia lo va a decir con otra palabra hebrea, va a describir esa amistad. Y yo quiero que ustedes lo puedan ver conmigo porque va a utilizar una palabra que realmente es impresionante y no la va a usar en todo momento. Por ejemplo, le voy a decir en qué momento aparece esa palabra. Esa palabra amigo, ¿sí? Esa palabra amigo aparece con respecto a la relación que tenía, en este caso, Jonatán y David. Y me llamó poderosamente la atención porque está ahí. Ustedes lo pueden ver, lo pueden leer. Creo que está, si no me equivoco, en primera de Samuel, creo que está así, a ver si lo tengo por ahí, ya se los voy a mostrar. Dice, déjenme que se los voy a leer, un momento, por favor. Primera, dije, o segunda, a ver si está por acá, donde David se refiere a Jonatán. Y yo leí de que ahí aparece la palabra amigo, pero aparece con la palabra hebrea 157. Esa es la palabra hebrea, ¿sí? A ver si la podemos ver. La palabra hebrea para decir amigo. Acá la tengo, ¿sí?
Esa palabra hebrea para decir amigo, que aparece, si no me equivoco, a ver si lo puedo tener, en Segunda de Samuel, ¿sí? Segunda de Samuel capítulo 1, verso 23. Ahí es donde describe el nivel de amistad de David. Y esa palabra que aparece ahí, que es la 157, anótenla, la palabra hebrea 157, me llamó poderosamente la atención, porque esa palabra en la cual pocas veces la Biblia va a decir amigo, siempre está connotada o vinculada a la palabra amor. ¿Sí? Entonces significa, por favor, aparte de amigo, significa amado, amador, amante, amar, amigo, amor, deleitar, enamorado, enamorar y querer. Fíjense qué impresionante. Quiere decir que la misma palabra que se usaba, que es la palabra ahab, para decir amor, amante, ¿sí? Deleitar, enamorado, que es lo que le pasaba a David, en este caso con su amigo Jonatán, y lo que le pasaba a hombres como a Enoc con Dios y a Dios con Enoc, ¿sí? Verdaderamente esa es la dimensión de amistad a la que nos están llevando a nosotros. Claro, cuando nosotros nos hablaban amistad, por eso yo dije tenemos que tener un nuevo Simran para poder explayarnos, para que la gente pueda entender, porque nosotros tenemos un concepto de la amistad demasiado diluido. Nosotros tenemos un concepto de la amistad que está por el suelo. Tenemos un concepto de la amistad que de alguna forma es demasiado superficial y no termina el cerebro humano de entender cómo, si yo soy hijo, luego tengo que pasar a ser amigo. Claro, en realidad amigo, pero en esa dimensión, a estar enamorado, amante, ¿no? Verdaderamente ser un amador, y aparece la palabra amigo. Búsquenlo ustedes. Hebrea 157, que es la palabra para decir aheb, ¿sí? Aheb, esa es la palabra. Esa palabra aparece con respecto a la palabra amistad. Qué importante que es de que nosotros podamos desarrollar esa dimensión de amistad. No solamente entre nosotros, por eso yo le decía, tenemos que ir más allá de la paternidad. Hoy día nos damos cuenta, hoy lo hemos visto, ustedes lo han visto, yo lo he visto, todos lo hemos visto, de que en los últimos años, llevamos muchos años, quizás ya prácticamente 20 años hablando de paternidad. Cuando Dios nos reveló paternidad del alma y comenzamos a hablar de esto, realmente parecía una locura para muchos. Luego vimos de que la gente lo adoptó. La gente adoptó paternidad del alma. Yo no sé cuántos seres humanos en el mundo a mí me han dicho padre en algún momento. Padre acá, padre allá, padre para arriba, padre para abajo. Pero yo sé de que nos falta algo, yo sé de que estamos siendo carentes de algo, porque la paternidad tiene que ir. Por supuesto que alguien te puede decir padre en una dimensión y en un nivel de inconsciencia, como un niño que llama a su padre papá, pero luego tiene que evolucionar y volverse tu amigo. Luego tiene que desarrollar esa dimensión verdaderamente, ¿no? Ese nivel de amistad entre un hombre y un hijo, donde ya luego no se ejerce la autoridad. Hoy tenemos muchísimos movimientos donde el hombre de Dios no sabe lo que es disfrutar de esto con la gente, una dimensión de amistad, donde yo no impongo la chapa de que soy tu padre o tu pastor o tu apóstol, donde tenemos verdaderamente una amistad, donde ya me conoces, donde sabes cómo pienso, donde yo sé cómo piensas, donde yo ya entiendo tu corazón, donde yo puedo visualizar tus intenciones, donde yo puedo entender qué es lo que quieres. Y realmente necesitamos volver a esa dimensión de comprensión y entendimiento de la verdad. Esa es la etapa que a nosotros nos está esperando. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Si alguien no puede desarrollar ese nivel de amistad conmigo, no me puede cubrir en esa estatura. Si alguien no puede desarrollar esa amistad conmigo, no lo puedo cubrir en esa dimensión, porque va a haber una carencia. Eso quiere decir que alguien se quedó niño, o me quedé niño yo como padre, o se quedaron ellos niños como en su desarrollo.
Pero eso nos da a entender de que tenemos muchos ministerios cubriendo gente que son todavía infantes. ¿Por qué? Porque no quieren, inconscientemente no quieren que la gente crezca. No es algo consciente, es inconsciente. ¿Por qué? Porque te impongo, porque yo establezco o impongo mi autoridad, donde yo te digo con quién te puedes juntar, a dónde puedes ir y lo que puedes leer y no lo que puedes leer. Eso no funciona de esa manera. Yo tengo amigos a los que de alguna manera los he visto crecer, desarrollarse, pero eso no quiere decir que yo ya les pueda imponer. Eso era para una época y para una temporada. Hoy día soy un hombre, mis padres no me pueden imponer, yo ya aprendí a funcionar conforme al corazón de ellos. ¿Me comprenden? O sea, hay una etapa para el aprendizaje, es como en la vida natural, hay una etapa para el aprendizaje. Y ustedes dicen, pero ¿cómo puede ser que en esta etapa de la vida agarró por este camino y pensó de esta otra manera y no pensó como yo, que soy su padre o soy su madre? Bueno, pero es que a lo mejor nos hizo bien alguna parte del trabajo para poder plasmar la naturaleza nuestra en la naturaleza de nuestros hijos. Entonces necesitamos nosotros caminar hacia esa dimensión de gloria que Dios nos tiene preparado a nosotros. Necesitamos entender esto. Lo más impactante de todo esto que vamos a entrar ahora en los próximos instantes es lo que pasó con Abraham. Abraham para nosotros es un modelo. Lo vimos en el Simrán pasado, pero quiero que lo veamos ahora nosotros con más detalle. Abraham comienza todo un proceso siendo hijo de Taré, acompañándolo a Taré en toda su travesía hasta que muere Taré. De ahí en adelante Abraham comienza a desarrollar su planning de padre. Sabemos que lo intenta de una manera con Lot, sabemos que lo intenta de otra manera con Ismael y sabemos de que lo va a desarrollar con Isaac en la tercera, que fue la vencida. Pero sabemos nosotros de que no fue el final de Abraham, porque el título de Abraham, padre, es un sublime y supremo título, pero no es el título más grande que Abraham se haya ganado, que es lo que yo estoy tratando de decirles a ustedes. El título más grande que nos espera a nosotros no es el título de padre o el título de hijo, es el título de amigo, por favor. Quiero que entienda, quiero que comprenda esto. Escuchen esto, en la vida natural de los hombres, te va a posicionar más en la vida de otro ser humano el ser amigo que ser pariente. Es importante entender ese concepto. Es más efectivo, va a ser más fructífero, va a ser más redituable ser verdaderamente amigo íntimo, por favor, que ser pariente. Hay gente, por favor, con quienes nos une la sangre, pero no hay una intimidad. Y hay gente con quien no nos une la sangre, pero hay un vínculo, por favor, de permanencia perpetua. Y uno va a decir, ¿por qué? Porque hay un misterio. Eso es sencillamente una muestra para que nosotros entendiéramos la tierra. Por eso es que Jesús nos dijo algo tan impresionante, ¿no? Que nos deja sorprendidos. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. O sea que nos estaba desafiando, nos estaba llevando a una dimensión. Claro, que un padre dé la vida por un hijo, que un hijo la dé por un padre, que una madre la dé por un hijo, que la dé un viceversa, pero que la dé un amigo. O sea, tienen que haber conocido esa dimensión y tienen que haber conocido una dimensión tan profunda, tan grande, que realmente impresiona, que realmente llama la atención. Entonces, dice la Biblia, por favor, lo vamos a leer para que lo podamos entender. En el libro, lo dice claramente, en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Siempre hemos leído nosotros eso, pero no seguíamos leyendo. Y fue llamado amigo de Dios. No fue llamado hijo de Dios, fue llamado amigo de Dios. Y hay gente que puede decir, bueno, pero entonces Abraham estaba por debajo de nosotros. No, Abraham está por encima. Porque aparte de ser llamado hijo de Dios, es nuestro padre de la fe. Imagínense el vínculo. Entonces nosotros tenemos que subir la misma escalinata, la misma grada que subió Abraham, para luego transformarnos en padres, para luego poder consumar esa posición y poder volvernos amigos. ¿Por qué estamos en la tierra entonces si tenemos que cumplir con toda esta etapa? Porque en la tierra vamos a tener que mostrar todo esto nosotros. Vamos a tener que mostrar acá en el planeta
de que somos o tenemos la capacidad verdaderamente de amar en esta dimensión, de ser amigos. Ahora ustedes están entendiendo por qué la Biblia dice de que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Se dieron cuenta que no era porque cantaba o porque tocaba bonito el arpa. Se dan cuenta que era porque ese ser tenía la capacidad de decir que sentía ese amor por alguien como Jonatán, incluso por su padre que le había hecho la vida imposible, y el hombre no estaba afectado en su corazón y pudo desarrollar ese corazón para con ellos. Esa es la dimensión de lo que Dios quiere para nosotros. No se le ocurra pensar en los errores que cometió David, sino piense en la grandeza, por favor, para mí digno de admiración, de sentir lo que sentía a pesar de lo que le habían hecho. Eso es realmente una hazaña en medio de este tiempo. Es una hazaña y nos pone el listón altísimo que nosotros tenemos que alcanzar para poder llegar a esa dimensión. Entonces necesitamos trabajar fuertemente al respecto. Vamos a trabajar, quiero leerles un texto más que necesitamos entender. Fíjense esto, por favor, Génesis capítulo 3, verso 15. Lo leímos en el Simrán pasado, pero analícelo conmigo. Esta es la maldición, por favor, en la tierra, activa en este caso sobre Satanás, la serpiente antigua. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si ustedes analizan la maldición se llama enemistad. Entonces, tener enemistades de una o de otra manera es una maldición. Y déjenme que se los explique. Porque la Biblia dice que cuando un hombre es justo, aún a sus enemigos los hará estar en paz con él. Tenemos que abrir el ojo cuando se han levantado tantos enemigos contra nosotros. Porque podríamos decir, pero yo soy el bueno, están todos en contra mía. Tenemos que abrir el ojo. Y fíjense la perfección de este hombre, porque a David le pasó algo así. Cuando David salió por el golpe de estado que le había dado su propio hijo Absalón, ustedes saben de que un hombre salió a apedrearlo en el camino, se llamaba Simei. Y uno de los hombres que caminaba con David, ¿sí?, le dijo a David que le permitiera que le quitara la cabeza. Quería decapitarlo a Simei. Y David dijo, no, porque si Dios lo ha permitido, por algo es. ¿Logran entender ese nivel de revelación que tenía ese monstruo revelacional David? O sea que si los enemigos están por algo. Y lo que yo tengo que hacer es no pulsear con mis enemigos, sino que lo tengo que aceptar porque algo hice mal. En algo yo me equivoqué y ahí está la grandeza. La grandeza no está en discutir, la grandeza no está en justificarse. Analícenlo a Jesús en la cruz del Calvario. El mundo estaba en enemistad contra él. Estaban rodeando, todo el mundo decía, suéltanlo a Barrabás, lo querían ahorcar, lo querían, crucificar y todo lo demás. Sin embargo, él no habló. Quiero que entienda, y él tenía los argumentos para hablar, para defender, para pelear, pero hubiera caído en el procedimiento del error de la enemistad. Y él de alguna manera lo que estaba haciendo es acercarnos. Necesitamos entendernos. Ahí está Proverbios 16:7. Entonces hay un misterio al respecto. La enemistad es parte de una maldición en el planeta. Por eso la Biblia dice algo tan importante. Ganen amigos por medio de las riquezas injustas. O sea, hemos venido a la tierra. ¿Cuál es la riqueza injusta? Lo hablábamos el otro día con algunos de ustedes. ¿Cuáles en el preguntas y respuestas? ¿Cuáles son? Por favor, ¿cuáles son? Vida. Nosotros no merecíamos vivir y nos mandaron a la tierra. ¿Cuáles son las riquezas injustas? El bienestar, todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿para qué venimos a la tierra? ¿Para ganarnos enemigos? No, para volvernos en amistad. La religión nos quiso utilizar para volvernos en contra de todas las demás religiones, por favor. Y la idea es que nosotros nos volvamos amigos, la idea es que los ganemos. No hemos hecho ninguna hazaña con pelearnos con nadie, con discutir con nadie, con aislarnos de nadie. No hemos hecho ninguna hazaña, sino que lo único que hemos hecho es no cumplir con el propósito. A mucha gente la religión la apartó de la familia, la apartó de personas, la apartó de gente. Y creen algunos haber hecho una hazaña en el nombre de Jesús. Lo que han hecho es una bobería.
sencillamente porque eso no tiene nada que ver con el corazón de Dios. El corazón de Dios es unir, el corazón de Dios es reunificar, el corazón de Dios es recuperar, restaurar, sanar, libertar, alcanzar a los demás. Ese es verdaderamente el corazón de Dios. Por eso hay que animarlos a que le creamos a Dios en este tiempo y que podamos revertir la maldición. Podemos quebrar la maldición. Seamos amigos de todos. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo? Si la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, pero hay otra dimensión de amistad. Yo les acabo de leer la palabra amistad en 2 esferas. Si no, sería una contradicción. O no dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. No dice la Biblia de que Dios vino a restaurar a todos los que estaban enemistados en otro tiempo, a volvernos en amistad con Dios. Entonces no le amo como leen los religiosos de manera literal. Por eso estamos en una universidad entendiendo las profundidades, entendiendo lo que está detrás de la letra para poder entender el corazón de nuestro Padre, de nuestro Dios, y que mañana podamos ser su amigo, que mañana podamos ser su hombre o su mujer de confianza, que mañana podamos verdaderamente Él puede contar con nosotros y que se puede apoyar en nosotros para cumplir un propósito, para cumplir una misión, para cumplir un sueño, para poder cumplirle a Dios verdaderamente un proyecto. Déjenme explicar algo nuevamente que la gente me ha escrito y me pregunta, y es importantísimo porque yo veo acá algo tan glorioso pero tan grande. La Biblia muestra cuáles eran el código penal de la época con respecto al homicidio. Escuche esto, los que habían cometido un homicidio. La Biblia dice que Satanás, el diablo, está purgando también una muerte, porque dice que ha sido homicida desde el principio. Sin embargo, nosotros también estamos acá con él. En algún sentido hemos matado a alguien o a algo. Y la Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 42, 19.4 de Deuteronomio, 19.6 de Deuteronomio y Josué capítulo 20, verso 5. Luego ustedes lo anotan en las próximas horas. La Biblia dice que cuando Dios les dio el código penal a Moisés, los estatutos penales de cómo regirlos en caso de homicidio, les dio una ciudad aislada y apartada donde fueran o pudieran ser ellos recuperados. Siempre y cuando ellos nunca hubieran vivido en enemistad con el ser al que dañaron. Fíjense o analicen por qué es lo que nosotros vamos a ser juzgados. Sencillamente, por favor, vamos a ser juzgados por el concepto, el principio de no haber, escuche esto, de no haber vivido en enemistad con alguien. Quiero que entienda. Por eso es que la Biblia nos manda a pedir perdón y a perdonar. Por eso es que la Biblia nos manda a restaurar los vínculos. Por eso es que la Biblia nos manda a no irse a dormir si hay algo entre un hombre y una mujer. Por eso es que la Biblia nos manda a dejar la ofrenda en el lugar y si hemos dañado a alguien ir y pedirle perdón. Porque esa causa de odio, esa causa de rencor, esa causa de ofensa, esa causa de juicio, de prejuicio, de acusación, nos puede dejar afuera de la salvación. Es muy importante, por favor, que lo podamos entender nosotros y que este Simram nos pueda hacer muchísimo mejores, nos pueda hacer muchísimo más efectivos, nos pueda hacer mucho más grandes, nos pueda volver misericordiosos, nos pueda volver llenos de amor, nos pueda volver hombres de oportunidad para muchos. Estamos sentando una base doctrinal muy importante que necesitamos de alguna manera atesorarla y plantarla en nuestro corazón. Quiero bendecirlos, quiero declarar una palabra sobre la vida de ustedes y quiero decirles de que tenemos que ir a la próxima etapa de forma incondicional, de forma gloriosa. Tenemos que ir a la próxima etapa. Creo que estoy siendo claro, creo que ustedes me están entendiendo. Viene una etapa gloriosa donde sencillamente tenemos que ser transparentes, tenemos que ser sencillos, tenemos que ser amigables, tenemos que ser compañeros. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso es lo primero que te van a llamar. Acá en la tierra como
por favor, pacificador, te darán el título de hijo, pero yo sé que más adelante te van a dar el título de amigo. Sé que un día caminarás como amigo de Dios. Te quiero bendecir, quiero declarar la vida sobre tu vida. Quiero declarar la paz de Dios sobre la vida de ustedes, el amor, la misericordia. Y le pido a Dios de que podamos ser amigos. Porque ahí es donde caen las barreras, la terminología religiosa. ¿Cuánta gente? ¿Quieren que les diga una cosa? ¿Cuánta gente te trata, te habla, te dice apóstol por compromiso, por cuántas cosas? Creo que hay algunos que ni siquiera nos toleran o nos soportan y te dicen apóstol, esto, lo otro, aquello, pastor, como sea. Pero qué importante que podamos ser amigos, porque pastor o apóstol se le puede decir a cualquiera, pero tener la relación va a ser algo complejo y un desafío muy grande para nosotros. Yo quiero bendecirlos y les ruego a Dios de que podamos trabajar en ello, de que podamos ser verdaderamente amigos, de que usted me pueda confiar a mí y que yo le pueda dar la espalda a usted con tranquilidad, de que podamos cuidarnos las espaldas de un mal que de alguna forma está al acecho con los seres humanos y que podamos ser inteligentes, que puedan ser sabios. Trabajemos fuertemente en esto. Los quiero bendecir, quiero declarar la paz de Dios sobre la vida de ustedes y que podamos caminar hacia todo lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es que la hipocresía, por eso es que el pueblo de Israel, una casa tenía que limpiarla de la levadura. Un padre de hogar escondía una medida de levadura y le pedía a sus hijos que la buscaran por todas partes, porque la levadura es la hipocresía. Hay algo que no tiene que haber en nosotros. Tenemos que extirparlo, erradicarlo. Los demás se van a reír, se van a burlar. Usted y yo vamos a ser los bobos del barrio, no importa. Pero eso es lo que Dios ha establecido. Lo que usted y yo vamos a vivir en Dios va a ser glorioso. El mundo, las naciones, los púlpitos, los lugares de enseñanza, los lugares, por favor, de privilegio, de honra, de eminencia serán para nosotros. ¿Por qué Dios nos ha confiado tantas cosas? ¿Por qué Dios está a punto de soltarnos algo tan grande a nivel mundial? ¿Por qué? Por eso es importante desarrollar ese corazón. Trabajemos en esto. Créale a Dios. No le estoy pidiendo que me apoye a mí, a un hombre, ni le estoy pidiendo que lo haga por el bien de nadie, por nuestro propio bien y por la posición que vamos a ocupar en Dios. Yo quiero ser su amigo más allá de su apóstol. Yo quiero ser alguien en que usted pueda confiar de verdad y a quien le pueda dar la espalda con tranquilidad. Que pase lo que pase mañana con usted, yo voy a estar con usted hasta el final, como he estado con tantos hombres que han pasado por divorcios, que han pasado por homicidios incluso, que han pasado por cuestiones atroces, vergonzosas, ruines, y ahí hemos permanecido. Y no han salido de mi boca ni las he mencionado, y a veces hasta se han vuelto en mi contra. Y yo, para no quedar como un poco hombre delante de nadie, me he quedado callado, porque entiendo que un hombre cuando habla pierde la hombría. Yo creo profundamente de que tenemos que trabajar en eso. Los bendigo, los amo, un abrazo gigante y trabajemos fuertemente en esto para edificar lo que Dios nos ha llamado a edificar. Quiero pedirles algo, no dejen para último momento todas sus obligaciones con Simram para que no perdamos el tiempo. Hoy hemos perdido unos 10-15 minutos preciosos tratando de meter a la gente que estaba pagando a último momento. Amigos míos, los bendigo, un abrazo grande y caminemos hacia todo lo que Dios tiene para nosotros. Los veo pronto y una alegría y un honor que podamos caminar hacia esto. Los bendigo.